Bueno, es una evidencia que al final van pasando las semanas, van pasando los meses y hay jugadores que llevan más minutos y normalmente pueden tener algún tipo de molestia. Tenemos la buena noticia de que hemos recuperado a Javi Pérez. Unzu anda un poco renqueante con esa fascia que le está dando mucho más la lata de lo que pensábamos. Luego va a empezar a entrenar hoy, o sea que poco a poco vamos a ir recuperando efectivos y eso es lo más importante. Con lo que queda y viendo toda esa carga, ¿esto te plantea realizar alguna modificación o cómo lo preparas? Bueno, modificaciones. Entendemos que las situaciones hoy en día están funcionando. Yo creo que siempre hay pequeñas variantes y pequeños condicionantes del equipo rival que te pueden hacer decidirte por un perfil u otro de futbolista. Yo creo que la idea más o menos la tenemos muy clara y a partir de ahí seguir incidiendo muchísimo, esperando un partido muy complicado, con muchísimo talento en ataque, con Jeremá y Mella, con esa media punta. Soriano para mí yo creo que es el media punta más diferencial de la categoría, ya lo demostró el año pasado en Eibar y ahora en esta posición que se está encontrando mucho más cómodo que cuando jugaba de medio centro. Al final tienen una buena salida de balón, un campo que va a apretar, un estadio muy bonito y la verdad que un partido igualado de la categoría, saber cómo podemos contrarrestar eso y teniendo muy claro cómo hacerles daño. El Huesca es uno de los mejores visitantes ahora, el Depor es uno de los peores locales, digamos, pero esos son solo números, estadísticas en segunda, ¿no? Sí, eso es pasado, eso no, el partido del domingo no tendrá nada que ver con eso. Al final nosotros tenemos que ser conscientes a lo que tenemos que enfrentarnos y cómo queremos contrarrestar todo ese caudal ofensivo que tienen, sabiendo que les tenemos que hacer mucho daño también con balón y a partir de ahí pues esperar las situaciones que creamos más convenientes para poder llevarnos el partido. No son formas de jugar iguales, pero ¿esperas algo parecido a lo de Córdoba y Castellón? No, son totalmente diferentes, especialmente si lo comparas con el Castellón. Al final todo el mundo tiene su idea, ellos tienen muchísimo talento y es normal que tengan balón y que lo intenten. Al final tienen una muy buena salida de balón con José Ángel, sus dos centrales y Villares en esas situaciones, haciendo laterales muy profundos que te obligan a cerrar dentro, pero luego te pueden encontrar fuera y a partir de ahí pues ver esas situaciones, cómo la podemos contrarrestar y cómo luego nosotros con balón también pasar nuestros momentos, nuestras fases, sobre todo hacerles daño en esas situaciones que podamos tener. Buenas, Antonio. Lleváis varios domingos jugando consecutivamente. No sé hasta qué punto crees que está siendo positivo para el equipo, pues bueno, el tener semanas completas pues para planificar, para recuperar, para estudiar al rival, todo esto. Bueno, al final pues son semanas tipo de un equipo de fútbol y la verdad que al final pues tienes un poco más de tiempo. Seguramente luego cuando se acorte pues la semana siguiente jugamos el sábado y tendremos un día menos. Yo creo que a esta altura tenemos mucho bagaje y mucho trabajo hecho, que no era al principio de temporada, pero es una evidencia que de 7 días en 7 días tiene un día más para descansar y también eso es positivo. Siendo que el Huesca es uno de los implicados y que se ha creado ya un pequeño margen entre la octava y novena posición, ¿crees que los 8 primeros que están actualmente son los que van a pelear por los 6 puestos del ascenso o crees que todavía hay tiempo de que alguno más se una, puede que alguno se caiga? Yo es que soy muy sincero siempre y solo miro el partido del domingo. Lo que viene por detrás no me interesa, vale de muy poco lo que dice la clasificación. Es una cosa evidente que la clasificación nos dice que estamos haciendo las cosas muy bien, que tenemos esa tranquilidad y esa confianza y es lo único que me fijo. A partir de ahí pensar en el partido del domingo, sumar de 3 cada semana y acercar a esos 50 que estamos muy cerca, ¿no? Buenos días. ¿En qué cambia el Deportivo de La Coruña sin Lucas? Fue una salida más o menos traumática para ellos. Es un equipo que ha buscado recursos distintos, como tú nombrabas antes con Jeremai o Mario Soriano, para contrarrestar esa sensible salida. Bueno, al final, en una idea principal seguramente pueda ser más parecida, pero lo que les cambia es que la posición de Soriano, que es la misma que venía ocupando, o parecida a la que venía ocupando Lucas, pues tiene ese talento desde esa media punta, va apareciendo por muchos más sitios de los que aparecía Lucas. Yo creo que es más indetectable que Lucas, seguramente pues, con algo menos de gol que Lucas, pero eso le hace un equipo muy poderoso en esas situaciones. Es un jugador que Soriano se te pone entre líneas y es difícil de detectar, ¿no?
Huesca está enfrentándose a equipos que han cambiado de entrenador respecto a la primera vuelta últimamente. En el caso del Depor, ¿qué cambia con Óscar Gil Sanz con respecto a Idiáquez? ¿Es muy distinto al de la primera vuelta? Al final tenemos que tener que los contextos nos los marcan los jugadores, ¿no? Al final tampoco ellos han variado tanto en su once, digámoslo así, de esa manera. Es cierto es que han podido cambiar algún perfil y yo creo que al final la posición que más les puede cambiar es que juegan con dos mediocentros últimamente, como Villaré y José Ángel, y está jugando Soriano por delante, pero al final son un equipo atrevido, con muchísimo balón, con mucho talento en la parte final, que tienes que estar muy atento. Son jugadores que seguramente en el futuro los veremos en buenos equipos en primera división, y a partir de ahí pues contrarrestar, porque al final cada entrenador le pone su matiz. Siendo como era el equipo inicialmente, el Huesca, un equipo preparado para pelear la permanencia, ahora que se ve con mucha más tranquilidad esa situación, ¿crees que eso redunda en beneficio de los futbolistas? ¿Ves a tu plantilla más liberada mentalmente que si hubiese estado o estuviese peleando todavía por el descenso de una forma mucho más apurada? ¿Es más libre en el aspecto mental este equipo, viéndose cómo está tan arriba y tan tranquilo, entre comillas? Bueno, al final tenemos que buscar ese punto justo para seguir con esa ambición, con esas ganas, sabiendo que tenemos que ir al límite, una sensación de urgencia de sumar de 3 siempre, porque al final, bien entendido, y está claro que nos hemos ganado el derecho de tener esa tranquilidad que tenemos, pero sabiendo que tenemos que hacer muchas cosas aún, que evidentemente esta situación te da ese pico de confianza y esa tranquilidad para poder hacer seguramente más cosas dentro del terreno de juego los futbolistas, pero al final sabiendo que cada semana es un partido diferente, con muchísimas ganas de sumar de 3, y al final el fútbol es de lo que va. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. ¿Cómo está Miguel Loureiro? Bueno, Lou está mucho mejor. Evidentemente han pasado solo 12 días de esa pequeña lesión. Hoy va a hacer más carga. Entendemos que es una situación que tenemos que ir manejando y ver cómo sale del día de hoy. Te quería preguntar, ¿se pueden conseguir los 50 puntos esta semana si se logra la victoria? ¿Habéis hablado de eso dentro del vestuario? No. Al final es una situación en la que es mucho más sencillo todo de lo que parece. Al final, en mi cabeza siempre está cada semana sumar de 3. Cuando conseguimos esa cifra te diré que habrá que conseguir otros 3 y a la siguiente otros 3. Al final parece un mantra o algo, una frase muy recurrente, pero es que no tiene sentido mucho más, ni de lo que hiciste ni de lo que te viene por delante. Pensar en el Depor, sabiendo que tenemos que sufrir muchísimo en ese campo para poder conseguir la victoria, y con esa ambición de siempre. Luego te quería preguntar, a ver si se entiende la pregunta o no se malinterpreta. ¿Ves preparado o preparáis al equipo para perder? Solo por estadística, cuanto más partidos pasas sin perder, en algún momento vas a perder. Ojalá no, y se consiga de aquí al final todos partidos sin perder, pero bueno, por estadística en algún momento llegará. ¿Trabajáis mentalmente al equipo para asumir ese golpe? Bueno, a ver, yo te voy a decir cómo yo afronto la vida. O sea, yo afronto la vida con una energía y una fuerza brutal. Cada día pienso que voy a conseguir mi objetivo, sabiendo que eso forma parte del deporte, de la vida. A partir de ahí yo siempre empujo a los míos a querer más, a ir a por todo. Si eso luego no vuelve, pues seguiremos trabajando para ir a por el siguiente, pero tenemos una ambición grande, sabiendo la dificultad de la categoría, sabiendo que cada día tienes una... Les dije el otro día a los chavales, ¿no?, que es importante siempre dar la mejor versión de cada uno cada día, ¿no? Eso te va a crear un hábito, te va a acercar mucho más a tu límite de exigencia, y evidentemente esto es fútbol, hay rivales que juegan y que te intentan contrarrestar, y el nivel de la categoría es altísimo. Y lo último, la semana comenzó con una charla tuya el pasado lunes intentando poner un poco en valor, me imagino, el punto sumado frente al Granada, a pesar de que quedó esa sensación de derrota porque te empatan al final o de caras un poco más tristes. ¿Fue por ahí un poco la charla? Bueno, yo hablo muchísimo con los jugadores, lo que pasa es que hay veces que la hago fuera y puede ser que las veas, y hay otros días que la hago aquí dentro y puede ser que no, evidentemente no las veas. Estoy muy encima de esas cabezas siempre, para lo bueno y para lo malo. Tenemos que tener ese punto de cordura cuando se van consiguiendo objetivos, y el punto del otro día es para mí
muy bueno porque al final sigues una dinámica de sumar siempre, de estar siempre en la pelea. Tengo gente que cree muchísimo en lo que hacemos, creen muchísimo en el mensaje que les envío. Estoy encantado con ellos y con el club que tengo detrás, que no para de empujarme, y yo creo que al final todo eso hace esa situación en la que hemos llegado entre todos a poder competir de esta manera. Al final sé que mis jugadores van a competir siempre, pase lo que pase, y al final pues todos tenemos que dar valor a las situaciones que nos ha llevado hasta aquí. Estamos en un gran momento y evidentemente queremos conseguir los 3 puntos del domingo.